Hola nuevamente todos, bienvenidos una vez más a B-Learning. En el tutorial de hoy les estaré hablando de una herramienta que nos servirá mucho para confirmar si ha habido o no plagio en un documento. Una herramienta que viene a facilitar el trabajo docente, el trabajo estudiantil y el trabajo en general. Vamos a conocer de esta herramienta entonces. Empecemos. Muy bien, yo estoy acá entonces en Google Docs, ¿verdad? Este es un complemento más que podemos instalar y que nos va a servir muchísimo para confirmar si hay o no hay plagio en un documento determinado. Para empezar a usarlo, necesitamos primero confirmar que hemos iniciado sesión con la cuenta que queremos usar. En este caso yo ya inicié sesión, incluso yo ya tengo instalado el complemento. Ustedes tendrán que hacerlo si no lo tienen. Nos vamos acá en la barra de herramientas y vamos a hacer clic donde dice complementos. En mi caso dice add-ons porque mi configuración está en inglés. La herramienta se llama Plagium. Si ustedes no lo tienen, simplemente deben de ir donde dice get add-ons o adquirir complementos. Y allí en la barra de búsqueda van a escribir Plagium o Plagium, como se escribe. Hacen un clic en él. Y verán ustedes, tiene 4,1 de calificaciones, lo que significa que es muy bueno. Y tiene 1.200.498 descargas. Algo está ocurriendo con este complemento que muchas personas lo están usando. Y vamos a ver entonces cómo funciona. Voy a cerrar acá porque yo ya lo tengo. Y me voy acá donde está el complemento. Y lo que me pide es que revise la selección. Para ello entonces yo voy a seleccionar un párrafo y me voy a poner a trabajar en el párrafo número 1. Lo selecciono. Antes de hacer el proceso quiero que sepan que este escrito yo lo copié y lo pegué directamente de mi blog personal. Entonces para ver si la herramienta lo reconoce. Entonces ya está seleccionado por acá. Me voy a complementos, elijo el complemento y clic en Check Selection o revisar selección. Hacemos un clic ahí y esperamos que trabaje. Lo está escaneando, está buscando en la web todo lo que pueda parecerse al documento, al párrafo que yo he seleccionado. Y ahí está. Si ustedes pueden ver, dice que ese párrafo se encuentra ya en B-Learning Academy. Ese es el sitio web. Me da el porcentaje, 96,4% está en ese sitio web. Dice que ya fue revisado. Así que entonces puede decirse que hay plagio, ¿verdad? Si nosotros recibimos este trabajo de un estudiante y no vemos cita por ningún lado, no hay una cita aplicando ninguna de las normas existentes, entonces se puede calificar esto como un plagio. Se lo regresamos al estudiante que escriba las citas oportunas y que nos lo regrese, ¿verdad? Así funciona entonces Plagium, ¿verdad? O Plagium, si lo quieren decir en español. Vamos a probar con el segundo párrafo, solo para que vean cómo funciona. Selecciono el párrafo, clic en complementos, clic en Plagium, clic en Check Selections. Son pasos muy sencillos y el trabajo lo hace la herramienta por sí misma. Prácticamente no tenemos nada que hacer nosotros, solamente confirmar. Entonces, en este segundo párrafo, Plagium no encontró nada. Vamos a hacernos entonces al tercer párrafo para confirmar. Vamos nuevamente a los add-ons, Plagium, Check Selections, y ahí empieza a trabajar. Está buscando, está escaneando el documento, buscando en los diferentes sitios web y ahí está. Nuevamente lo encontró en B-Learning Academy, como les dije. Este artículo yo me lo traje de este blog, que pues también es mío, y el 100% obviamente está ahí. Hago clic en el sitio web y eso me va a dirigir a la página donde se encuentra el documento. Como ustedes podrán ver, está por acá. Best Practices in Testing. Este es el artículo completo. Entonces, para cuando nuestros estudiantes están simplemente copiando y pegando información a lo loco de ahí de distintos sitios web, esta es la herramienta que nos puede servir, facilitar la vida tanto a maestros como a estudiantes. Así que eso será todo por esta vez. Ese es el tutorial de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que sea de utilidad para ustedes.
Y no olviden darle me gusta, comentar el video, compartirlo y suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Un clic en el botoncito rojo, activen las notificaciones para que estén al tanto de más contenido de B-Learning. Eso sería todo por esta vez. Hasta la próxima.